Padre bendito, en esta mañana, Señor, después que te hemos expresado, Señor, con alegría, con gozo, desde lo más profundo de nuestra alma, ahora queremos, Señor, oírte a ti, Señor. Cierra nuestros oídos a cualquier preocupación, Señor, a cualquier pensamiento diferente al que tú quieres traernos en esta mañana. Que todos nosotros salgamos bendecidos por ti, Señor, en esta mañana. Que todo lo que hablemos acá, Señor, sea solamente tu palabra expresada en amor, misericordia, Señor. Te amamos y te queremos, Señor. Y queremos, Padre de la gloria, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, Señor. Lo ponemos todo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que muchos recuerdan, los que somos un poquito más mayorcitos, que había un programa de concurso en la televisión venezolana y este programa se caracterizaba porque se ponía a prueba el conocimiento que tenían los concursantes. Y ellos eran sometidos a diferentes preguntas y se le ponían, creo que 4 respuestas a cada pregunta. Y esta persona, seleccionada entre el público que estaba ahí, creo, después que respondía la primera pregunta, el que era más rápido, pasaba al estrado y participaba entonces de este concurso. Y las primeras preguntas siempre eran muy sencillas. El participante las respondía rápidamente. Pero a medida que estas preguntas iban haciéndose más complejas, llegaba un punto en el que el participante ya no podía responder con el conocimiento que tenía. Y entonces el panelista, el que iba dirigiendo el programa, le ofrecía a este hombre o mujer 3 opciones. Entonces la primera opción, yo creo que muchos recuerdan ese programa, pues se transmitió durante muchos años, le ofrecía 50-50. ¿Qué era esto? Que de las 4 respuestas eliminaban 2. Entonces quedaba una respuesta que era cierta y una respuesta que era falsa. Y el concursante respondía. Muchas veces, como se dice, daba en el centro y la respondía correctamente, pero otras veces fracasaban y perdían la oportunidad de continuar en el programa. Había otra opción que era preguntarle al grupo de personas que se encontraban ahí, que también eran personas conocedoras de diferentes temas, porque se preguntaban sobre temas de todo tipo. Y entonces el público se le hacía la pregunta que se le hacía al hombre o a la mujer y ellos colaboraban en la respuesta, porque ya este hombre no se sentía seguro de que lo que le preguntaban él lo iba a responder correctamente. Y el público daba su opinión. Al dar la respuesta, el hombre estaba en la posibilidad de decir que estaba de acuerdo o no. La tercera opción, la última que le daban, era hacer una llamada telefónica a un amigo, a una persona que él consideraba que tenía un conocimiento como el de él o más, y que esta persona, en la última oportunidad que él tenía, le podía ayudar en la respuesta a la decisión que él iba a tomar. ¿Por qué traigo esto a la luz, hermano? Todos nosotros, todos los seres humanos, en la vida enfrentamos diferentes retos. Y de una manera o de otra,
somos llevados a dar respuesta a los problemas, a los conflictos, a las situaciones. No necesariamente tienen que ser conflictos o problemas, sino cualquier evento que se presenta en nuestra vida. Nosotros debemos dar una respuesta. Puede ser una respuesta rápida, puede haber un tiempo para responder, pero tarde o temprano tenemos que resolver esta situación. Nosotros sabemos que aunque esquivemos los problemas o aunque esquivemos la toma de decisión, debemos saber, y lo sabemos, que esta decisión que vamos a tomar va a afectar nuestra vida personal, va a afectar la vida de nuestra familia y va a afectar la vida de todos los que nos rodean. Todo lo que nosotros decidamos en la vida, hermano, de alguna u otra forma, va a afectar nuestra vida, nos guste o no nos guste. Pero si hay esta situación, hay posibilidades de salida. El mundo ofrece a los seres humanos sus propios recursos. El mundo le ofrece a todos nosotros, porque nosotros también estamos incluidos en esta situación, cómo podemos tomar o cómo podemos llevar la vida. Hoy quiero hablar un poco acerca de la influencia de la palabra de Dios en el joven. Y quiero que resaltemos qué es lo que ofrece el mundo en primer lugar. Algo parecido a esto que hemos puesto de ejemplo al principio ocurre en la vida de cada uno de nosotros. ¿A qué me estoy refiriendo? El mundo nos dice que nosotros podemos confiar en nuestra propia inteligencia, en la inteligencia que hemos heredado o en la sabiduría y el conocimiento que hemos adquirido a través de los estudios académicos y la experiencia que hemos obtenido en la vida. Entonces, el mundo nos dice que a través de ese conocimiento, a través de esa sabiduría, tú tienes una capacidad y eres suficiente para desenvolverte en la vida, sin necesitar más nada. Pero puede ser que llegue un momento en que tú tengas que tomar una decisión un poquito más compleja. Y ellos te dicen, bueno, puedes hacer algo. No estás seguro de lo que vas a decidir. ¿Será ella la mujer para mí como esposa? ¿Será ese trabajo para mí? ¿Será esa la carrera que yo debo decidir? Y estoy hablando cosas que no son malas en sí, pero pongámonos cada uno de nosotros en este lugar. Me ha tocado a mí una situación parecida a esta, en la cual no he estado seguro sobre una decisión que debo de tomar y a veces lo someto a lo que se llama el azar. Como dice aquí, 50-50. O es o no es. Me voy a arriesgar. Porque hay un refrán que dice que el que no arriesga, no gana. Dice el que no arriesga, no gana, pero no dice las consecuencias de cuando se arriesga y se pierde. Y por eso vemos este mundo sumido en juego, en apuestas, en cosas que lamentablemente después que uno está sumergido en eso, lo que viene es la ruina para la persona y para su familia.
No es conveniente, hermano, que juguemos como si la vida fuera un juego. Esto es serio y es importante que nosotros, y sé que nosotros lo sabemos, pero es bueno exponer estas cosas para que recordemos, porque a veces cometemos errores que no deberían de ocurrir. Y en tercer lugar, en segundo lugar, el mundo dice, ok, no confías en tu inteligencia, no confías en tu sabiduría, no te gusta arriesgar de esa forma. Bueno, vamos a buscar personas que sí saben, personas que están capacitadas. Y entonces nos metemos a hurgar en el campo político, en el campo económico, en el acontecer del mundo, y nos ponemos entonces a ver las modas, a ver la vida de los artistas, del deportista. ¿Y qué pasa con esto? Que si el país donde estamos está mal, nuestra vida está mal. Si realmente este país no va a echar para adelante, nosotros no vamos a echar para adelante. Si la economía está mal, nosotros estamos mal. Si la economía está bien, nosotros estamos bien. Si hay guerra en tal lugar, esa guerra está afectando mi vida y yo no puedo por qué andar con alegría y gozo, debo andar triste. Y entonces, lamentablemente, estas cosas han afectado nuestras vidas y lo hemos tomado como un hecho que debe dominar nuestra existencia y nuestro ser. Pero todavía el mundo ofrece otra opción. Pero una cosa, vamos a consultar a Dios, porque el mundo, hermano, sépanlo, también tiene a Dios como una opción. Pero ¿cuál es la opción que ofrece el mundo de Dios? Una llamada telefónica. Cuando nosotros nos metemos en problemas o cuando nuestros jóvenes se meten en problemas, vamos a consultar a Dios, vamos a llamar a Dios. Él no debe ocupar todo el tiempo, un tiempo para una cosa, el domingo. Le pregunto al hermano que sabe, le pregunto a alguien que tenga el conocimiento, pero no es necesario de que yo esté involucrado en esta situación, porque yo tengo derecho a ejercer mi propia voluntad. ¿Verdad que sí? Nosotros lo hacemos. Hermano, pero ¿cuál es el recurso que dice Dios que nosotros debemos tomar? ¿Cuál es el recurso de nosotros los cristianos? Nosotros hemos conocido a nuestro Señor como nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Y Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que debe controlar nuestro ser. ¿Qué dice, hermano, Proverbios capítulo 3, en el versículo 5? Que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros podemos tener todos los títulos académicos, todos los conocimientos de la vida, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón, que en el corazón nosotros esté la palabra de Dios y que no confiemos en nuestro propio pensamiento, en nuestras propias decisiones. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? Enderezará tus veredas. Yo quise, hermano, aquí sacar en lenguaje actual qué es lo que dice ese versículo, esos versículos. Pon toda tu confianza en Dios
y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No podemos tener a Dios para hacerle una llamada telefónica. Él es nuestro amigo, pero Él es más que nuestro amigo. Él es el todo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo debe representar la esencia de nuestro ser, nuestra vivencia. Y así, hermano, nosotros cometeremos menos errores. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no, la palabra es lámpara a nuestros pies, ¿verdad? ¿Qué hace una lámpara? Alumbra el camino por donde tú vas a pasar. ¿Y qué más dice? Lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Lo que a nosotros nos debe alumbrar es la presencia de Dios en nuestra vida. No el qué será, no el qué sucederá mañana. ¿Será posible o no será posible? ¿Me conviene o no me conviene? Porque lamentablemente, hermano, muchos, mientras están en ese sí o no, se les pasa la vida. Y lamentablemente, hermano, se pierden muchas bendiciones que nosotros podemos obtener si tomamos y nos apropiamos de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros sabemos eso, nos podemos preguntar, ¿por qué hay personas que han estado en los caminos de Dios y luego han militado, han participado en el ministerio y luego se apartan, se alejan? ¿Será que no sabían esto? ¿Será que lo ignoraron? ¿Será que no lo pusieron en práctica? ¿Qué pasó con esta persona? Ahora voy un poquito más allá. ¿Por qué los jóvenes que vienen acá a la iglesia, no me refiero acá donde estamos nosotros, sino a la iglesia cristiana en general? ¿Por qué los jóvenes que vienen a la iglesia y que están conociendo de la palabra de Dios desde la niñez, desde que han nacido, porque su familia los ha traído a la iglesia, luego ellos se van al mundo o se apartan porque ellos consideran que en la iglesia no consiguen lo que necesita su alma, su espíritu, su corazón? Y vemos como niños que nosotros veíamos acá, o jóvenes que veíamos acá, ya no los vemos. Y ellos se van porque piensan que el mundo tiene algo mejor que la iglesia. Eso no puede ser. Y esa es una gran responsabilidad que nos compete a nosotros. Hermano, pero aún más, hemos nosotros entendido, los que estamos acá, en los caminos del Señor, hemos entendido verdaderamente lo que son las bendiciones que podemos recibir por el conocimiento de la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Es conveniente, hermano, que nosotros nos sigamos apropiando de esa fe y de esa confianza en Dios. Amén. Vamos un momento, hermano, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a estar leyendo en el verso 39 al 47. Dice así la palabra del Señor. Está hablando nuestro Señor Jesucristo a un grupo de judíos que lo están enfrentando, como nos puede pasar a nosotros. Y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Estamos conscientes de que en la palabra de Dios está la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Podemos saber de Jesucristo en un noticiero, en una situación de moda, en un acontecer mundial. Podemos conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo más que en la palabra de Dios. Muy difícil. Escudriñad las Escrituras. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Si estos judíos no conocían, no leían, no ponían en práctica, ¿cómo ellos iban a amar a Dios? ¿O cómo ellos iban a permitir que el amor de Dios se pudiera manifestar en sus vidas? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiré. Y ellos habían cambiado ese conocimiento que deberían de haber adquirido por leer las Escrituras, porque ellos la leían. Ellos la tenían como algo principal, no el todo, pero como algo principal en sus vidas. Pero ellos habían cambiado la esencia de esta palabra por sus propias tradiciones. Se habían acostumbrado a poner a la palabra de Dios a un lado y le daban más importancia a otras cosas. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, del Dios verdadero. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque todo lo de ellos era Moisés, Abraham. Pero ellos no entendían por qué Moisés había expuesto esta palabra de parte de Dios. Ellos no habían llegado al fondo de cuál fue el propósito por el cual Dios envió esta palabra a través de Moisés y le dio los mandamientos. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Creo que en Deuteronomio 18, se lo pueden buscar después, en el versículo 15, 19, habla Moisés, que era la palabra de Dios, que un profeta se levantaría de en medio del pueblo de Dios y que Dios pondría palabra en la boca de él. Puso Dios en nuestro Señor Jesucristo palabra de vida. Moisés habló de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Hermano, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el amor de Dios, no se va a manifestar en nuestras vidas porque alguien nos dijo o nos aclaró algo de Dios, porque oímos hablar de Dios. Y no tengo la costumbre de orar, no tengo la costumbre de escudriñar, o leo solamente el Nuevo Testamento, que habla de nuestro Señor Jesucristo y el progreso de la iglesia. Ya el Nuevo Testamento no pareciera que tuviera como importancia para nosotros. Vamos ahora, más adelante, vemos la actitud acá errada que tenían estos judíos ante la presencia de Cristo y de lo que Él les decía. Una actitud errada y equivocada, a pesar de que dice aquí que ellos leían la palabra de Dios. Pero Jesucristo dijo algo muy importante: escudriñar, analizar, meditar, indagar, léela, mira lo que hay dentro de ella. Vamos un momento a Hechos capítulo 17 y nos vamos a encontrar con otros judíos. Pablo estaba en esta oportunidad predicando
Y él había entrado en primer lugar en la sinagoga de unos judíos en Tesalónica y se presentaron unos conflictos bastante fuertes, de tal manera que tuvo que irse a otra región. Dice la Escritura que él llegó hasta Berea y entró en la sinagoga de los judíos. Eso lo dice el versículo 10, pero en el versículo 11, que es el que nos atañe en este momento, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué dice ahí? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Quisieron que les hablaran de esto. Pero aquí dice algo más importante: escudriñando cada día las Escrituras. Esta gente no solamente oyó hablar a Pablo, sino que ellos mismos, aunque el apóstol Pablo era una persona reconocida, muy inteligente, muy sabia, enviado de Dios para dar el mensaje a los gentiles. Sin embargo, ellos dicen que escudriñando cada día la Escritura, ¿para ver qué? ¿Qué dice ahí? Para ver si estas cosas eran así. Hermanos, le damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia maravillosa, tenemos líderes, pastores maravillosos. Me refiero a toda la iglesia en general, a la iglesia cristiana en el mundo. Pero todos nosotros debemos escudriñar las Escrituras cada día para ver si lo que oímos es así. Así nos dice el Señor: escudriñemos las Escrituras todos los días y ver si esto es así. Esta actitud de estos judíos, comparándola con la de los otros judíos, ¿cómo era? ¿Acertada o errada? Una actitud acertada. Ellos hicieron lo que Cristo les incitaba, les decía, los estimulaba a que lo dijeran. Escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Nosotros, hermanos, basándonos en este precepto, vamos a tomar un pasaje de las Escrituras y vamos a ir al Antiguo Testamento y nos vamos a ubicar en el libro de Deuteronomio, y vamos a leer en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Cristo lo nombró. Si no creen en sus escritos, ustedes no creerán en mí. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 6 y vamos a estar leyendo entre el versículo 1 y 9. Dice así el Señor Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿qué más dice? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Más adelante dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Tal vez los judíos lo entendieron literalmente y llegaron buscando leche y miel en el lugar en Canaán donde ellos entraron para poseer esa tierra. Pero la leche y la miel a la cual Dios está hablando es a la paz, el gozo
la alegría que va a haber en nuestros corazones si nosotros atendemos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Amén. Vuelve a repetir el Señor, insiste el Señor y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No en la peinadora, no en la mesa, no en la biblioteca, no en la oficina, no los domingos, no cuando voy a trabajar. Estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ha perdido vigencia esa palabra, hermano, en estos tiempos? Por pertenecer al Antiguo Testamento ya no tiene el valor tan necesario que debería de tener ahora. Yo creo que el Señor Jesucristo en una oportunidad dijo que Él no había venido para derogar ningún mandamiento de Dios, sino más bien para que se cumpliera y que ni una jota ni una tilde pasaría hasta que esta palabra se cumpla en nuestras vidas y en nuestros corazones. Una vez lo retaron para tentarlo y le preguntaron, pudiéramos parafrasear, ¿qué es lo más importante en lo que tú estás diciendo? ¿Cuál es el gran mandamiento del que hablan las Escrituras? ¿En qué se basa la ley y los profetas? Y Jesucristo le respondió con esta palabra: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le repitió también otra palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo del Antiguo Testamento se aplica en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo le dio la connotación correcta y exacta. Él cumplió esa palabra por nosotros, porque para nosotros era imposible cumplirla. Pero a través de la fe y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo está en nosotros, que nos lleva a conocer todas las cosas, para que nosotros no solamente la apliquemos, sino que formen parte de nuestra vida, no como ellos. Y aquí dice incluso, las tendrás como frontales. Los judíos cargaban como unas cajitas donde anotaban la palabra de Dios. Y a veces se les olvidaba, pienso yo, que esas cajitas ahí se mancharían, le caería telaraña, ni se acordarían. Pero ellos se sentían orgullosos por cargar esas cajitas ahí en la frente. Pero la palabra de Dios debe estar delante de nuestros ojos. No solamente leyéndolo, en nuestro corazón. Amén. Me llama la atención, aquí hay muchas cosas de las que nosotros pudiéramos hablar, pero me llama la atención algo que nuestro Señor Jesucristo, Dios Jehová, le dijo a Moisés a través de esta ley, que debería enseñar, en el versículo 1, para que os enseñase, lo pongáis por obra, para que temas a Jehová tu Dios. Para conocer la naturaleza de Dios, para nosotros conocer de su amor y poderlo amar, nosotros tenemos que leer su palabra, tenemos que orar, tenemos que tener una relación íntima con Él, si es posible, en todo momento. Es que debe ser posible, en todo momento. Pero Él luego dice,
guarda estos mandamientos, no solamente tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y luego dice, y estas palabras en el versículo 6, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermano, pudiera ser eso el motivo. El mundo dice que los jóvenes tienen las hormonas disparadas, como una forma coloquial, alborotada. El joven tiene una vida bastante conflictiva porque empieza adquiriendo un carácter propio y hay que dejarlo quieto. Hay que dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que eso que nosotros hemos aprendido se lo debemos repetir a nuestros hijos todos los días, en todo momento, mañana, tarde y noche, y por todos los medios. He querido tomar hoy un joven como ejemplo. Pero recordemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que instruyamos a nuestros niños. Instruye al niño en su camino. ¿Y qué dice? Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Será esa la razón por la cual vemos que muchos jóvenes, no, es que ya no quiere acompañarme para la iglesia, ya no quiere ir conmigo, se ha puesto rebelde, ha pasado esto, y ya yo no puedo hacer nada con este muchacho? En parte es verdad. En parte, muchas veces el joven, por influencia de otras personas, empiezan a recibir un conocimiento errado, empiezan a pensar cosas que no son. Pero parte de eso es nuestra responsabilidad como padres, como líderes, y aún sin ser líderes, aún con el entendimiento que debemos tener de la palabra de Dios, tenemos que asumir, hermano, de que los jóvenes no pueden seguir cayendo en manos del mundo, de Satanás, de las drogas y en todas esas cosas que nosotros sabemos por las cuales están pasando los jóvenes en este tiempo. Vamos ahora a Segunda de Timoteo, vamos al Nuevo Testamento y vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a hablar de un joven que pudiera servir de ejemplo para lo que estamos hablando. Será importante que el joven aprenda desde pequeño, desde su niñez, aun cuando sea joven. Las personas que hemos conocido al Señor tardíamente por la edad, nos hemos gozado con ella. Y el tiempo pasado no importa, pero el tiempo presente tenemos que vivirlo como lo dice la palabra de Dios. Pero si nosotros podemos tener la posibilidad de que los jóvenes conozcan la palabra de Dios y haya una transformación en su vida, ellos pueden evitarse muchos de los errores que nosotros hemos cometido en nuestra vida por no atender estas cosas. Timoteo, como todos saben, fue discípulo de Pablo. Él era hijo de una mujer judía creyente y de un padre griego. Timoteo fue llamado al ministerio del evangelismo y al liderazgo por medio de unas profecías que se hicieron acerca de él. Él no fue que llegó tumbando puertas para que lo metieran como líder, eso no. Dios le habló a unas personas para que lo colocaran a él en el ministerio. Y él fue consagrado
al pastorado por imposición de mano, no solamente del apóstol Pablo, sino de los ancianos de aquella época. Podemos pensar, pero Timoteo desde antemano tenía recursos que nosotros no tenemos, mis hijos no lo tienen. No creo que él pueda llegar a ser alguien en la vida. Hermanos, vamos a hablar de unos recursos que yo creo que sí están a la mano de nosotros. Yo no quiero, me gustaría, pero yo no quiero que si él no llega a ser ministro, líder, evangelista, él no va a tener una vida maravillosa. No. Quiero solamente que pongamos qué es lo que Dios quiere que logremos en nuestros jóvenes. En primer lugar, hermano, hay un recurso que es muy importante y que muchas veces no se pueden lograr. Puede ser porque los padres no sean cristianos. Pero si estos niños que están viniendo acá con nosotros, o los jóvenes que están con nosotros, no me refiero solamente acá, no reciben una guía, no reciben un apoyo, será nuestra responsabilidad, hermano, y disculpen, yo no le he venido a poner aquí a nadie carga, sino solamente recordando lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, ellos deben de tener una autoridad moral que los guíe y los respalde. ¿A qué me refiero con esto? Timoteo creció en un hogar que era temeroso de Dios. La mamá de Timoteo y la abuela eran creyentes en el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo las había evangelizado primero a ellas que a Timoteo. Su abuela Loida y su mamá Eunice habían conocido primero al Señor. Y Timoteo, desde la niñez, como lo dice la Escritura, comenzó a andar, oír de Dios. Vamos a leer, como le dije aquí en Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, ¿qué dice allí? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, nosotros no dependemos del azar, no dependemos de nuestro conocimiento, dependemos de nuestro Señor, de todo lo que creamos de Él, de si creer que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestras vidas. Y para poder nosotros tener ese conocimiento, ¿a dónde vamos a acudir? A la palabra de Dios. Tenemos que acudir al único sitio, al camino verdadero, al único camino que nos va a llevar a la vida, a la verdad. En primer lugar, hermanos, tiene que haber una autoridad moral que nos guíe y nos respalde. Aquí el apóstol Pablo recordaba, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Tal vez Loida, su abuelita, tal vez Eunice, su mamá, no llegaban más lejos de lo que pudieron enseñarle, pero ellas estuvieron al lado de él. Ellas se preocupaban por él, aunque sea una persona anciana, hasta que Dios nos dé salud, que nosotros podamos hablar, compartir con nuestros niños, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros jóvenes de la palabra de Dios. Debemos hacerlo, hermano.
Nosotros no estamos capacitados, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí está capacitado. Y Él nos va a poner a nosotros en la boca la palabra que debemos compartir en ese momento. Creció en un hogar temeroso de Dios, pero no solamente eso. Él tuvo modelos a seguir. ¿Cuál es el problema, hermano, que ocurre ahora en nuestros hogares? Que los niños aprenden como una esponja. Ellos absorben muy rápido. Y si ellos ven que hay un padre o una madre que tiene un comportamiento el domingo de una manera, pero en la casa tiene otro comportamiento, ese es el modelo que ellos van a copiar. ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos ahora un poquito atrás. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Cómo llamaba Pablo a Timoteo? Mi hijo amado. Mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué expresiones usamos nosotros con nuestros hijos en la casa? Cuando estamos molestos, cuando Él no quiere hacer lo que le estamos diciendo. Acuérdese, hermano, que lo que nosotros decimos por la boca está saliendo de nuestro corazón. No perjudica lo que entra en nuestra boca, pero sí hace mucho daño lo que sale de nuestro corazón y lo expresamos con la boca. Pablo llamaba a Timoteo mi hijo amado. Hermano, usemos expresiones que nosotros queremos que se desarrollen en nuestras vidas. Tú vas a ser un hijo de Dios. Tú vas a caminar correctamente en los caminos de Dios. Aunque estemos orando, no importa que no lo esté oyendo, pero la palabra de Dios se va a cumplir en su vida. Lo que nosotros creamos, al que cree, todo le es posible. No que vas a tener carro, no que vas a tener dinero, no que vas a tener la casa mejor, sino tú vas a ser un varón de Dios. Pablo lo llamaba, tú eres mi hijo amado y fiel en el Señor. Si los padres de este niño que está viniendo a la iglesia no es cristiano, tenemos que hablarle de la palabra de Dios. Tenemos que orar por esa familia. Tenemos que orar por ese sector. Para que si no somos nosotros, Dios envíe misioneros que le hablen a esas personas y se conviertan al evangelio de Cristo. Porque esos niños, ellos solos no van a poder. Alguien tiene que estar a su lado, así como Pablo estuvo al lado de Timoteo. En este mismo versículo dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿De qué hablaba este joven? De lo que él veía que hacía Pablo. Pablo evangelizaba, daba la palabra, enviaba a Timoteo. Timoteo lo acompañaba en los viajes misioneros después que él se convirtió, que así el apóstol Pablo, Timoteo lo acompañó, se le pegó como se le pegó Eliseo a Elías. Bueno, así como él estuvo y tuvo una doble unción del poder de Dios, así también Timoteo estuvo al lado de Pablo. Y así tenemos que hacer que nuestros hijos estén a nuestro lado, viendo lo que nosotros hacemos cada día en el nombre de la palabra de Dios, si la hemos creído. Nuestro proceder, hermano, no va a ser perfecto. Podemos equivocarnos, podemos errar, pero tenemos abogados.
La palabra de Dios dice que Él cada día nos va perfeccionando. Todos los días nosotros estamos siendo perfeccionados. Acabamos de interpretar que Dios es santo. ¿Qué somos nosotros para Dios? Un pueblo santo, apartado para Dios. Jamás podrá haber conciliación entre los preceptos del mundo y los preceptos de Dios. Jamás. No podemos nosotros buscar una manera de que las cosas del mundo las podamos aplicar a nuestros hijos. Las cosas del mundo siguen un camino y las cosas de Dios siguen otro camino. El camino que debemos de seguir. No solamente Él tuvo modelos a seguir. Somos nosotros, hermanos, los que estamos acá en la iglesia, los que debemos preocuparnos, orar por esos niños y esos jóvenes, para que ellos no se aparten, sino que aunque se alejen, que aunque se vayan a otro país, aunque la familia se mude, nosotros estemos seguros de que hemos instruido bien a ese niño y que cuando ese niño se convierte en un hombre, él va a recordar siempre esa palabra que nosotros le sembramos con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón. Debe haber una vida llena de significado y de decisiones sabias. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Timoteo conoció la palabra de Dios. Estos judíos que Jesucristo le dijo, escudriñad la Escritura porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Ellos no entendieron lo que la palabra de Dios encerraba dentro de sus enseñanzas. Pablo, a través de el ministerio de la enseñanza, Loida, Eunice, pudieron sembrar en este joven la verdadera esencia de cómo se debía poner en práctica la palabra de Dios. Y este joven, Timoteo, no solamente la conoció de la manera correcta, sino que actuó en función de ella. Quiero que vayamos, ya vamos a terminar, hermano, quiero que vayamos un momento a Mateo capítulo 19 y nos vamos a conseguir con otro joven que también se acercó al conocimiento de la palabra de Dios y como Timoteo, él había recibido también enseñanza de la Escritura desde la niñez. Todos nosotros sabemos quién es. La Biblia lo llama el joven rico. Y en el capítulo 10, en el versículo 16 del capítulo 19 de Mateo, leemos así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en tu vida, en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús comenzó a repetirle cuáles eran estos mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y termina diciéndole esto, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le respondió, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús sabía que había algo en su corazón que no estaba bien. Jesús, que conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos, también sabe lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Jesucristo le hizo la invitación. Él era conocedor de la Escritura. Le dice, entrega todo lo que para ti representa lo más importante en tu vida. Has guardado la Escritura, la has leído.
pero considero que falta algo. Hay algo donde está tu corazón puesto y entrégalo para que así me puedan seguir. Pero dice el versículo 22 que oyendo el joven esta palabra, ¿cómo dice que se fue? Triste. Este joven se apartó de la posibilidad de conocer a Dios y ser salvo. Se apartó triste, porque ¿qué dice? Porque tenía muchas posesiones materiales. Le dio más importancia al mundo y a la palabra de Dios. Pero vemos que Timoteo también recibió esta misma enseñanza desde la niñez. También Pablo habló de Timoteo en otra oportunidad. No lo vayan a buscar. Lo voy a solamente... eso aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Pablo lo llamó hermano al joven Timoteo. Lo llamó también servidor de Dios. Timoteo militaba en los caminos de Dios. Hermano, servidor de Dios y fiel colaborador en el Evangelio de Cristo. Participaba de la administración de la palabra. Hermano, ¿cuántos de nosotros deseamos que podamos mantenerlo en los caminos del Señor? Que nuestros jóvenes, nuestros hijos, puedan decir: el Señor, eres un servidor de Dios en lo que estás sirviéndole. La silla, en el trabajo, en la casa, leyendo la palabra, compartiendo. Pero lo importante, como lo dijo Pablo a Timoteo en el versículo que leímos al final del versículo 17 en 2 de Timoteo 3. Él dijo, para que podamos llegar a un hombre perfecto, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Nosotros debemos llenar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo el que está a nuestro alrededor. Tenemos que mostrarles que en los caminos del Señor se puede lograr una vida llena de significado y de decisiones sabias. ¿Cómo lo lograremos? Asegurémonos que la palabra de Dios cumpla su propósito. Solamente. La palabra de Dios no se usa para distraer. Nosotros no le hablamos a nuestros hijos para que se distraigan con la palabra. Y después, cuando ya tengan 10, 11 años, bueno, lo dejamos a la intemperie. No, tenemos que asegurarnos que esa palabra que estamos sembrando en sus corazones cumpla el propósito por el cual Dios la ha enviado. Terminamos con este versículo, hermano. 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Los hermanos de Listra hablaban muy bien, daban buen testimonio de Timoteo, hablaban bien de Timoteo. Hermanos, nosotros queremos que los que rodean a nuestra familia hablen bien de ellos, ¿verdad? Que hablen bien de nosotros. Bueno, hermanos, no consideremos como otros que la juventud no es necesario cuidarla, que anden de su cuenta. Eso va a pasar. Ya a los 18, a los 20 años se van a volver adultos, van a madurar y ellos van a cambiar. No, hermano. Muchas millones de personas se están perdiendo porque nunca maduraron espiritualmente. Si usted quiere que la palabra de Dios se cumpla en
nuestros hijos, debemos confiar en sus promesas. La palabra de Dios dice, aunque nos equivoquemos, hermano, aunque veamos que nuestros hijos no están con nosotros, podemos llamarlo, pero no lo podemos ayudar. Pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Yo estoy aquí, ellos están allá, pero la palabra de Dios se cumplirá en la vida de cada uno de ellos porque usted la sembró en ellos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos nosotros, pero está Dios. Dios estará con ellos. Y debemos confiar, hermanos, que la palabra de Dios se va a cumplir. Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Vamos a enfrentar retos y situaciones difíciles y cada día este mundo va a ir peor, peor y peor. Pero debemos confiar que Dios ha vencido, Cristo venció este mundo. Y con esa promesa y con todas las que aparecen en la Escritura, nosotros vamos a ir a la victoria final. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Oramos. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, consideramos que todos los que estamos aquí, empezando por mi persona, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas cada día, Señor. Como lo dice tu palabra, Señor, que aprendamos a tener temor de ti, Señor. Que tú nos darías, Señor, una vida que fluye leche y miel. Lo creemos, Señor. Nos apropiamos de esta palabra en el día de hoy, Señor. Pero tú nos das otro mandato, Señor. Que la aprendamos y la enseñemos, que la transmitamos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con ese propósito, Padre de la gloria. Que no solamente esa palabra quede guardada y engavetada en mi corazón, sino que yo la pueda compartir con todos los que me rodean, Padre Celestial. Con todo lo que nos rodean, empezando por nuestra familia, Señor, que la necesitan, Padre de la gloria. No tenemos la capacidad, Señor. No somos Timoteo, Padre de la gloria, pero tú eres Pablo. Tú eres el Dios verdadero, el único Dios. Y sabemos, Señor, que contigo lo lograremos todo, Padre de la gloria. Creemos lo que dice tu palabra, Señor. Yo les doy la paz que nos da el mundo. Y confiamos, Señor, que tú darás tranquilidad a nuestros corazones. Habemos mucho preocupados por el destino y el caminar de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares. Pero creemos, Señor, que tú vas a obrar en la vida de cada uno de ellos, así como has prometido, Señor, en tu palabra, Padre de la gloria. Señor, en esta mañana te damos las gracias, te damos toda honra, te damos toda gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor.